Capítulo 4. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Resurrección y reencarnación. Lazos de familia fortificados por la reencarnación y rotos por la unicidad de la existencia. Instrucciones de los espíritus, límites de la encarnación, necesidad de la encarnación. Resurrección y reencarnación. 1. Llegado Jesús a las cercanías de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Qué dicen los hombres respecto del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre que te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 30. 2. El tetrarca Herodes oyó hablar de todo lo que hacía Jesús, y su espíritu se hallaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, que Elías había aparecido, y otros, que uno de los antiguos profetas había resucitado. Y dijo Herodes: Yo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién es este de quien he oído decir tan grandes cosas? Y buscaba conocerle. San Marcos, capítulo 6, versículo 14 y 15, San Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 y 9. 3. Después de la transfiguración, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías debe venir primero? Jesús les respondió: Es verdad que Elías ha de venir y restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino, y no le conocieron, y le han tratado como han querido. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Elías era Juan el Bautista de quien les había hablado. San Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13, San Marcos, capítulo 9, versículo 10, 11 y 12. Resurrección y reencarnación. 4. La reencarnación formaba parte de los dogmas de los judíos. Bajo el nombre de resurrección, solo los saduceos, que pensaban que todo concluye con la muerte, no creían en ella. Las ideas de los judíos acerca de este punto, como sobre muchos otros, no estaban claramente definidas, porque solo tenían nociones vagas e incompletas sobre el alma y su unión con el cuerpo. Creían que un hombre que ha vivido podía volver a vivir, sin explicarse con precisión de qué manera eso podía suceder. Designaban con la palabra resurrección, lo que el espiritismo llama más razonablemente reencarnación. En efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida del cuerpo que está muerto, pero la ciencia demuestra que eso es materialmente imposible, sobre todo cuando los elementos de ese cuerpo están desde hace mucho tiempo dispersos y han sido absorbidos. La reencarnación es la vuelta del alma o el espíritu a la vida corporal, pero en un cuerpo nuevo y solo formado para él, y que nada tiene de común con el antiguo. La palabra resurrección podía de este modo aplicarse a Lázaro, pero no a Elías ni a los otros profetas. Así es, según sus creencias, Juan el Bautista era Elías. El cuerpo de Juan no podía ser el de Elías, ya que se ha visto a Juan desde niño, y se conocía a sus padres. En consecuencia, Juan podía ser Elías reencarnado, pero no resucitado. 5. Había un hombre entre los fariseos, llamado Nicodemo, senador de los judíos, quien vino a Jesús en la noche, y le dijo: Rabí, sabemos que viniste de parte de Dios, para instruirnos como un maestro,
porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre que ya es viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el seno de su madre para nacer otra vez? Jesús respondió, en verdad te digo, si un hombre no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles, porque te dije, que es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere, y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede suceder eso? Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel, e ignoras estas cosas? En verdad te digo, que nosotros no decimos más de lo que sabemos, y que damos testimonio solo de lo que hemos visto, sin embargo no aceptáis nuestro testimonio. Pero si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me creeréis, cuando os hable de las cosas del cielo? San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 12. 6. La idea de que Juan el Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra, se encuentra en muchos pasajes de los Evangelios, particularmente en los relatos anteriores, párrafo 1, 2 y 3. Si esa creencia hubiese sido un error, Jesús no hubiera dejado de combatirla como combatió tantas otras. Lejos de esto, la ratifica con toda su autoridad y la coloca como un principio y como una condición necesaria, cuando dice, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, e insiste al agregar, no te maravilles que te haya dicho, que es necesario nacer de nuevo. 7. Estas palabras, si un hombre no renace del agua y del Espíritu, han sido interpretadas en el sentido de la regeneración mediante el agua del bautismo, pero el texto primitivo dice simplemente no renace del agua y del Espíritu, mientras que en ciertas traducciones se ha sustituido Espíritu por Espíritu Santo, lo que no corresponde al mismo pensamiento. Este punto fundamental se destaca de los primeros comentarios hechos sobre el Evangelio, lo que un día se verificará sin equivocación posible. Nota de Allan Kardec. La traducción de Osterwald está conforme al texto primitivo, dice, no renace del agua y del Espíritu. La de Sassi dice, del Santo Espíritu. La de Lamennais, del Espíritu Santo. 8. Para comprender el verdadero sentido de esas palabras, es necesario referirse al significado de la palabra agua, que no se empleaba en la acepción que le es propia. Los conocimientos que los antiguos tenían sobre las ciencias físicas eran muy imperfectos. Creían que la tierra había salido de las aguas, y por eso consideraban al agua como elemento generador absoluto, así es como se lee en el Génesis. El Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, flotaba en la superficie de las aguas. Que el firmamento sea hecho en medio de las aguas. Que las aguas que están debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que el elemento seco aparezca. Que las aguas produzcan animales vivientes que naden en el agua, y aves que vuelen sobre la tierra y bajo el firmamento. Según esa creencia, el agua se había convertido en el símbolo de la naturaleza material, así como el espíritu era el símbolo de la naturaleza inteligente. Estas palabras, si el hombre no renace del agua y del espíritu, o en agua y en espíritu, significan lo siguiente: si el hombre no vuelve a nacer con su cuerpo y con su alma, en ese sentido fueron comprendidas al principio. Por otra parte, esta interpretación queda justificada con estas otras palabras: el que ha nacido de la carne, carne es. Y el que ha nacido del espíritu, espíritu es. Jesús hace aquí una distinción positiva entre el espíritu y el cuerpo. El que ha nacido de la carne, carne es. Indica claramente que el cuerpo solo procede del cuerpo,
y que el espíritu es independiente del cuerpo. 9. El espíritu sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Puede entenderse como una referencia al Espíritu de Dios, que da la vida a quien quiere, o bien, al alma del hombre, que puede ir a donde sea. En esta última acepción, no sabes de dónde viene, ni a dónde va, significa que no se conoce lo que ha sido el Espíritu, ni lo que será. Si el Espíritu, o alma fuese creada al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de dónde viene, puesto que se conocería su comienzo. Sea como fuere, este pasaje es la consagración del principio de la preexistencia del alma, y por consiguiente de la pluralidad de existencias. 10. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se toma por la violencia, y los valientes lo arrebatan. Porque hasta Juan, todos los profetas, así como la ley, han profetizado. Si queréis comprender lo que os digo, él mismo es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. San Mateo, capítulo 11, versículo del 12 al 15. 11. Si el principio de la reencarnación, expresado en el Evangelio de San Juan, podría en rigor ser interpretado en un sentido puramente místico, ¿no sucede lo mismo con este pasaje de San Mateo, en el que no hay equivocación posible? Él mismo es Elías, el que iba a venir. Aquí no hay figura ni alegoría, es una afirmación positiva. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, ¿el reino de los cielos se toma por la violencia? ¿Qué significan estas palabras, puesto que Juan el Bautista vivía aún en ese momento? Jesús las explica al decir, si queréis comprender lo que os digo, él mismo es Elías, el que iba a venir. Luego, Juan no era otro más que Elías. Jesús hacía alusión a la época en que Juan vivía con el nombre de Elías. Hasta el presente el reino de los cielos se toma por la violencia, es otra alusión a la violencia de la ley mosaica que ordenaba el exterminio de los infieles para ganar la tierra prometida, el paraíso de los hebreos, mientras que según la nueva ley, el cielo se gana mediante la caridad y la dulzura. Después añade, el que tenga oídos para oír, que oiga. Estas palabras, tan a menudo repetidas por Jesús, expresan claramente que no todos estaban en condiciones de comprender ciertas verdades. 12. Aquellos de vuestro pueblo a quienes hicieron morir, vivirán de nuevo. Aquellos que eran muertos, en mi presencia resucitarán. Despertad de vuestro sueño y cantad alabanzas a Dios, vosotros que habitáis en el polvo. Porque el rocío que cae sobre vosotros es un rocío de luz, y porque arrasaréis la tierra y el reino de los gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. 13. Este pasaje de Isaías, también es muy explícito, aquellos de vuestro pueblo a quienes hicieron morir, vivirán de nuevo. Si el profeta hubiese querido hablar de la vida espiritual, si hubiese querido decir que aquellos que habían sido ejecutados, no estaban muertos en espíritu, habría dicho, viven aún, y no vivirán de nuevo. En el sentido espiritual, estas palabras no tendrían sentido, puesto que implicarían una interrupción en la vida del alma. En el sentido de regeneración moral, serían la negación de las penas eternas, puesto que establecen el principio que todos aquellos que están muertos, revivirán. 14. Mas el hombre después que haya muerto, y despojado que sea y consumido, dime dónde está. ¿Crees, por ventura, que muerto un hombre tornará a vivir? Todos los días de mi presente milicia, estoy esperando hasta que llegue mi mudanza. Job, capítulo 14, versículo 10, 14. Traducción de Sio. Pero cuando el hombre ha muerto una vez, cuando su cuerpo, separado de su espíritu es consumido, ¿qué es de él? ¿El hombre estando muerto una vez? ¿Podría acaso vivir de nuevo? En esta guerra en que me encuentro todos los días de mi vida, espero que mi cambio llegará.
Idem, traducción de Sassi. Cuando el hombre muere pierde toda su fuerza, expira. Después, ¿en dónde está? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esperaré todos los días de mi combate hasta que llegue algún cambio. Idem, traducción protestante de Osterwald. Cuando el hombre ha muerto, vive siempre, concluyendo los días de mi existencia terrenal, yo esperaré, porque volveré aquí de nuevo. Idem, versión de la Iglesia griega. 15. El principio de la pluralidad de existencias está claramente expresado en estas 4 versiones. No se puede suponer que Job quisiese hablar de la regeneración por el agua del bautismo, que ciertamente no conocía. ¿El hombre estando muerto una vez? ¿Podría revivir de nuevo? La idea de morir una vez y volver a vivir implica la de morir y volver a vivir muchas veces. La versión de la Iglesia griega es aún más explícita. Si es eso posible. Concluyendo los días de mi existencia terrenal, yo esperaré, porque yo volveré a venir, es decir, yo volveré a la existencia terrenal. Esto es tan claro como si alguien dijera, salgo de mi casa, pero a ella volveré. En esta guerra que me encuentro, todos los días de mi vida, espero que mi cambio llegará. Job quiere evidentemente hablar de la lucha que sostiene contra las miserias de la vida, espera su cambio, es decir, se resigna. En la versión griega yo esperaré, parece más bien aplicarse a la nueva existencia, concluyendo los días de mi existencia terrenal, yo esperaré, porque volveré a vivir. Job parece colocarse después de la muerte, en el intervalo que separa una existencia de otra, y decir que allí esperará el momento de volver. 16. Así pues no cabe duda que bajo el nombre de resurrección, el principio de la reencarnación era una de las creencias fundamentales de los judíos, siendo confirmada por Jesús y los profetas de una manera formal. De ahí se sigue que negar la reencarnación implica renegar de las palabras de Cristo. Un día sus palabras serán autoridad sobre este punto, así como sobre muchos otros, cuando se reflexione acerca de ellas sin ideas preconcebidas. 17. Pero a esta autoridad, desde el punto de vista religioso, viene a sumarse desde el punto de vista filosófico, el de las pruebas que resultan de la observación de los hechos. Cuando de los efectos se quiere remontar a las causas, la reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley de la naturaleza. Por sus resultados, se revela de un modo, por decir así, material, de la misma forma que el motor oculto se revela por el movimiento que genera. Solo la reencarnación puede decir al hombre de dónde viene, a dónde va, y por qué está en la tierra, y justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Nota de Allan Kardec. Para el desarrollo del dogma de la reencarnación, véase el libro de los espíritus, capítulo 4 y 5 del libro 2, que es el espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec, y la pluralidad de las existencias, por Pesani. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, la mayor parte de las máximas del Evangelio son ininteligibles. Por esa razón dieron origen a interpretaciones tan contradictorias. Ese principio es la clave que habrá de restituirles su verdadero sentido. La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. 18. Los lazos de familia no son destruidos por la reencarnación, a diferencia de lo que piensan ciertas personas. Por el contrario, se fortalecen y se estrechan. Es el principio opuesto el que los destruye. En el espacio, los espíritus forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices de estar juntos se buscan unos a otros. La encarnación solo les separa momentáneamente, porque después que vuelven a la erraticidad se reencuentran como hacen los amigos al regresar de un viaje. Muchas veces incluso, se siguen en la encarnación, en la que se reúnen en una misma familia,
o en un mismo ámbito, trabajando juntos para su mutuo adelanto. Si unos están encarnados y los otros no, no por eso dejan de estar unidos por el pensamiento. Los que están libres velan por los que están en cautiverio, los más adelantados se esfuerzan por hacer que progresen los rezagados. Después de cada existencia, han dado un paso en el camino de la perfección, cada vez menos apegados a la materia, su afecto es más vivo, precisamente porque es más puro, y ya no lo perturban el egoísmo ni la sombra de las pasiones. De este modo, los espíritus pueden recorrer un número ilimitado de existencias corporales, sin que nada perjudique el mutuo afecto que los une. Debe entenderse que aquí se trata del afecto real, de alma a alma, el único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque en la tierra los seres que se unen solamente por los sentidos, no tienen ningún motivo de buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los afectos espirituales, los de índole carnal se extinguen junto con la causa que les dio origen, pero esa causa no existe en el mundo de los espíritus, mientras que el alma existe siempre. En cuanto a las personas unidas tan solo por un motivo de interés, no son realmente nada la una para la otra, la muerte las separa en la tierra y también en el cielo. 19. La unión y el afecto que existen entre los parientes, son un indicio de la simpatía anterior que los aproximó. También se dice, cuando se habla de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con los de sus allegados, que esa persona no es de la familia. Al decir esto se enuncia una verdad más grande de lo que se cree. Dios permite en las familias estas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños con el doble objetivo de servir de prueba para unos, y de medio de progreso para otros. Además, los malos mejoran poco a poco, al establecer contacto con los buenos, y por efecto de los cuidados que de estos reciben, su carácter se suaviza, sus costumbres se depuran, las antipatías se disipan. Así es como se establece la fusión entre las diferentes categorías de espíritus, del mismo modo que se da en la tierra entre las razas y los pueblos. 20. El temor al aumento ilimitado de la parentela a consecuencia de la reencarnación, es un temor egoísta, que demuestra en quien lo experimenta una falta de amor suficientemente amplia para abarcar a un gran número de personas. Un padre que tiene muchos hijos, ¿acaso no les ama tanto como si tuviera uno solo? Sin embargo, tranquilícense los egoístas, ya que ese temor no tiene ningún fundamento. De que un hombre haya tenido 10 encarnaciones, no significa que en el mundo de los espíritus habrá de encontrar 10 padres, 10 madres, 10 esposas y un número proporcional de hijos y de nuevos parientes. Allá encontrará siempre a los que han sido objeto de su afecto, y que en la tierra estuvieron unidos a él con diferentes grados de parentesco, o tal vez con el mismo. 21. Veamos ahora las consecuencias de la doctrina de la no reencarnación. Esta doctrina anula necesariamente la preexistencia del alma, siendo las almas creadas al mismo tiempo que los cuerpos, no existe entre ellas ningún lazo anterior, son completamente extrañas unas a otras. El padre es extraño a su hijo, la filiación de las familias se encuentra reducida exclusivamente a la filiación corporal, sin ningún lazo espiritual. No hay ningún motivo para vanagloriarse de haber tenido por antepasados tales o cuales personajes ilustres. Sin embargo, con la reencarnación, antepasados y descendientes pueden ser conocidos, haber vivido juntos, haberse amado, y más tarde, reunirse a fin de estrechar sus lazos de simpatía. 22. Esto es en cuanto al pasado. En cuanto al porvenir, según uno de los dogmas fundamentales que se deduce de la no reencarnación, el destino de las almas está irrevocablemente determinado después de una sola existencia. Fijar definitivamente el destino, implica la cesación de todo tipo de progreso, porque si existe algún progreso, cualquiera que sea, ya no hay destino definitivo. Conforme hayan vivido bien o mal, las almas van inmediatamente a la morada de los bienaventurados o al infierno eterno,
De este modo están separados para siempre y sin esperanza de unirse jamás, de tal modo que padres, madres e hijos, maridos y esposas, hermanos, hermanas y amigos, ya no pueden tener la certeza de volverse a ver. Eso constituye la ruptura más absoluta de los lazos de familia. Con la reencarnación, en cambio, y con el progreso que es su consecuencia, todos los que se han amado vuelven a reunirse en la tierra y en el espacio, y marchan juntos para llegar a Dios. Si algunos desfallecen en el camino, retardan su adelanto y su felicidad, pero la esperanza no está perdida. Mediante el auxilio, el estímulo y el amparo de los que los aman, saldrán un día del cenagal en que se sumergieron. Con la reencarnación, en fin, hay solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados, y por consiguiente los lazos de afecto se estrechan más aún. 23. En resumen, 4 alternativas se presentan al hombre en relación con su porvenir de ultratumba. Primera. La nada, según la doctrina materialista. Segunda. La absorción en el todo universal, según la doctrina panteísta. Tercera. La individualidad con fijación definitiva del destino, según la doctrina de la Iglesia. Cuarta. La individualidad con progreso ilimitado, según la doctrina espírita. Conforme a las dos primeras, los lazos de familia se rompen después de la muerte, y no queda la menor esperanza de volverse a encontrar en el porvenir. Con la tercera, pueden volverse a ver con tal que estén en una misma región, que tanto puede ser el infierno o el paraíso. Finalmente, con la pluralidad de las existencias, que es inseparable del progreso gradual, existe la certeza en la continuidad de las relaciones entre los que se han amado, y eso es lo que constituye la verdadera familia. Instrucciones de los espíritus. Límites de la encarnación. 24. ¿Cuáles son los límites de la encarnación? Para hablar con propiedad, si nos referimos a la envoltura que constituye el cuerpo del espíritu, la encarnación no tiene límites marcados con precisión, puesto que la materialidad de esa envoltura disminuye a medida que el espíritu se purifica. En algunos mundos más avanzados que la Tierra, ese cuerpo es menos compacto, menos pesado y menos denso, y por consiguiente, se halla sujeto a menos vicisitudes. En un grado más elevado, es diáfano y casi fluídico, de grado en grado se desmaterializa y concluye por confundirse con el periespíritu. Según el mundo en que debe vivir, el espíritu toma la envoltura apropiada a la naturaleza de ese mundo. El mismo periespíritu sufre transformaciones sucesivas, se vuelve cada vez más etéreo, hasta la completa depuración, que caracteriza a los espíritus puros. Si bien hay mundos especiales, destinados a la estadía de los espíritus muy avanzados, estos no se encuentran sujetos a ellos como sucede en los mundos inferiores. El estado de desmaterialización en que se encuentran les permite trasladarse a todos los lugares a donde los convoquen las misiones que les son confiadas. Si se considera la encarnación desde el punto de vista material, como tienen lugar en la Tierra, se puede decir que está limitada a los mundos inferiores. Por consiguiente, depende del espíritu liberarse de ella con mayor o menor celeridad, mediante el trabajo destinado a su purificación. Debe también considerarse que en el estado errante, es decir, en el intervalo de las existencias corporales, la situación del espíritu está en relación con la naturaleza del mundo al que lo une su grado de adelanto, de manera que en la erraticidad, el espíritu es más o menos feliz, libre e ilustrado, según se halle más o menos desmaterializado. San Luis, París, 1859. Necesidad de la encarnación. 25. ¿La encarnación es un castigo? ¿Solo los espíritus culpables están sujetos a ella? El paso de los espíritus por la vida corporal es necesario para que éstos puedan cumplir, con el auxilio de una acción material, los designios cuya ejecución Dios les confía. La encarnación también es necesaria para ellos mismos,
porque la actividad que están obligados a desplegar, contribuye al desarrollo de su inteligencia. Dios, siendo soberanamente justo, debe hacer una distribución equitativa entre sus hijos, por eso asigna a todos ellos el mismo punto de partida, la misma aptitud, las mismas obligaciones que cumplir y la misma libertad para obrar. Todo privilegio sería una preferencia, y toda preferencia una injusticia. Mas la encarnación para todos los espíritus, no es solo un estado transitorio, es una tarea que Dios les impone al empezar su vida, como prueba inicial del uso que harán de su libre albedrío. Los que cumplen esta tarea con esmero, pasan rápidamente y con menos pesares los primeros grados de iniciación, y gozan más pronto del fruto de sus trabajos. Por el contrario, aquellos que hacen mal uso de la libertad que Dios les concede, retardan su progreso, así es como por su obstinación, pueden prolongar indefinidamente la necesidad de reencarnar, y en este caso la encarnación se convierte en un castigo. San Luis, París, 1859. 26. Advertencia. Una simple comparación hará comprender mejor esta diferencia. El estudiante no obtiene los grados superiores de la ciencia sino después de haber recorrido la serie de clases que a ellos conducen. Esas clases, sea cual fuere el trabajo que exijan, son un medio de alcanzar el objetivo, y no un castigo. El estudiante esforzado abrevia el camino, y encuentra en él menos dificultades. Diferente es lo que sucede con aquel cuya pereza y negligencia le obligan a repetir ciertas clases. No es el trabajo de la clase lo que constituye un castigo, sino la obligación de volver a empezar el mismo trabajo. Lo mismo sucede al hombre en la tierra. Para el espíritu del salvaje, que está casi al principio de la vida espiritual, la encarnación es un medio para que desarrolle su inteligencia. En cambio, para el hombre esclarecido cuyo sentido moral está ampliamente desarrollado, y que está obligado a recorrer de nuevo las etapas de una vida corporal llena de angustias, cuando ya podría haber alcanzado el objetivo, la encarnación es un castigo por la necesidad que tiene de prolongar su permanencia en los mundos inferiores y desdichados. Por el contrario, aquel que trabaja activamente en su progreso moral, puede no solo abreviar la duración de la encarnación material, sino también superar de una sola vez los grados intermedios que los separan de los mundos superiores. Los espíritus no podrían encarnar solo una vez en el mismo planeta, y cumplir sus diferentes existencias en esferas también diferentes. Esta opinión sería admisible si todos los hombres de la Tierra estuviesen exactamente en el mismo nivel intelectual y moral. Las diferencias que existen entre ellos, desde el salvaje hasta el hombre civilizado, ponen de manifiesto los grados que están llamados a recorrer. Por otra parte, la encarnación debe tener un objetivo útil. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo de las encarnaciones efímeras de los niños que mueren en edad temprana? Habrían sufrido sin provecho para ellos ni para los demás. Dios, cuyas leyes son soberanamente sabias, no hace nada que no tenga un fin útil. Mediante la reencarnación en el mismo planeta, Él ha querido que los mismos espíritus, al encontrarse de nuevo y ponerse en contacto, tuviesen la ocasión de reparar sus errores recíprocos. Por medio de esas relaciones anteriores, Dios ha querido además que los espíritus establezcan los lazos de familia en una base espiritual, así como sustentar en una ley de la naturaleza los principios de solidaridad, fraternidad e igualdad.